Buenas tardes, os damos la bienvenida a una nueva sesión del ciclo Cápsulas de Traducción, organizado por el Departamento de Traducción, Interpretación y Lenguas Aplicadas de la Universidad de Vic, Universidad Central de Cataluña. Hoy dedicaremos la cápsula al tema Bailar cargado de cadenas, la traducción poética. Y para hablar de ello tenemos con nosotros a Ernesto Hernández Busto y Mercedes López Dalda. Antes de cederles la palabra, querríamos agradecer el apoyo de las siguientes entidades: IDISC, Tech for Word, PEN Catalán, EUMO Editorial, el Instituto Ramon Llull, la Asociación Profesional de Traductores e Intérpretes de Cataluña, la Asociación de Profesorado de Inglés de Cataluña, la Asociación de Intérpretes de Conferencia de España. Os recuerdo que podéis ir dejando comentarios y preguntas en el chat y al final de la conversación se las trasladaremos a nuestro invitado. Si nos queréis seguir por las redes, nuestro hashtag es #conversatrat. Y sin más preámbulos, cedemos la palabra a Mercedes López Dalda y a Ernesto Hernández Busto. Adelante. Pues hola, buenas tardes a todos, buenas tardes y bienvenido Ernesto. Ernesto Hernández Busto es escritor, es periodista, es poeta y es traductor de muchas lenguas, es traductor de inglés, de francés, de italiano, de ruso, de latín y también de japonés. Y ha traducido a poetas como Eugenio Montal, Andrea Chanotto, Valerio Magrelli, Ezra Pound, Joseph Brodsky y más. Como habéis visto, el título de nuestra conversación de hoy es Bailar cargado de cadenas y suena como muy metafórico, pero creo que a ti, Ernesto, te gusta mucho. ¿De dónde viene y cómo te identificas con esa expresión? Entiendo que hablando de la traducción poética. Sí, hola, ¿qué tal? Saludos y gracias a todos los presentes. Merche, bailar cargado de cadenas es justamente una metáfora que usó Paul Valéry para hablar de lo que puede hacer un traductor de poesía, ¿no? Ya sabes tú que es famoso esto de la dificultad de la traducción de poesía, de que hay, bueno, muchas teorías sobre el asunto, muchas de ellas diciendo que no se puede, que cuando un poema eh, es bueno en una lengua, es decir, cuando logra un nivel de decantación de una lengua determinada, pues no vale la pena pues verterlo a otro idioma o pasarlo a otra lengua que no sea aquella en la que fue concebido. Bueno, esto es, realmente nos quitaría el trabajo a muchísimos traductores, pero algo de verdad tiene en el sentido de que sin duda la poesía plantea de entrada una relación con el lenguaje que es una relación particular, esencial. No es lo mismo, obviamente, la traducción pragmática con fines comunicativos que la literaria, y dentro de la literaria no es lo mismo traducir en prosa, que hay prosistas y prosistas, pero bueno, pero generalmente no es lo mismo traducir obras de ficción que traducir poetas. A mí me ha interesado, como decía mi compatriota José Lezama Lima, solo lo difícil es estimulante. Y a mí me ha interesado precisamente esa zona de la traducción que plantea un reto, un tour de force particular. No, me interesan poetas que son bastante difíciles, incluso en su lengua. Y esa ha sido mi experiencia, más que políglota, yo hablo varias lenguas, me interesa poder crear una experiencia en el idioma de llegada, como se dice en la traducción. Y por eso, bueno, creo que se trata de hacer algo parecido a lo que hizo el poeta, de recrear una experiencia parecida a la que él consiguió, pero en mi lengua, que yo creo que es lo que uno un poco debe acabar dominando, ¿no? Entonces, tal vez, bueno,
En el prólogo de Poemas escogidos de Joseph Brodsky, que tú tradujiste y que se editó este 2025, hay un chiste curioso que tal vez, no sé cómo te identificas tú, que pones, bueno, lo cuenta un sueco y le dice a Brodsky, ¿no? La relación entre el poeta y el traductor pasa por tres etapas. Primero, tú, el poeta, le dices al traductor, confío en ti, y él te mata. Segundo, le dices, no confío en ti, y él te mata. Y tercero, le dices, mátame, mátame, y él te mata. ¿Cómo ves tú esa relación del autor y el traductor, la original y la traducción? Sí, ese es un chiste que le hizo Thomas Transtomer, un poeta, poeta sueco, a Brodsky, a su colega Brodsky, cuando hablaban de este asunto de la poesía. Bueno, Brodsky era un poeta que se dedicó durante algún tiempo a traducir sus propios poemas al inglés. Ya sabes, él escribió buena parte, la mayoría de su obra poética en ruso. Eh, Al final ya de su vida escribió un libro en inglés, pero plantea todo su periplo vital después de salir de la Unión Soviética, etcétera. Plantea la pregunta de si realmente es posible vivir fuera del terreno de su lenguaje, ¿no? Él era un autor que tenía con la lengua rusa una relación particular y haber sido obligado a exiliarse le planteaba básicamente la pregunta de si iba a poder seguir escribiendo poesía. Y de alguna manera creó un mundo un poco artificial, siguió escribiendo en ruso durante un tiempo y al final decidió, como le sucedió a su compatriota Nabokov, decidió pasarse al inglés. Eh, en ese intermedio, para dar a conocer su obra, tradujo él buena parte de sus poemas, pero también tuvo excelentes traductores al inglés. No solo al inglés, también tuvo buenos traductores al polaco, al italiano, gente que por lo general eran sus amigos, se hacían amigos, incluso les dedicó a ellos varios poemas. Tenía una relación especial, digamos, con el traductor, porque él escribía un tipo de poesía con una serie de parámetros técnicos y en general los problemas que plantea la tradición poética rusa, que es una poesía prácticamente, salvo excepciones, Mayakovsky, etcétera, indisociable de la idea de la rima y del procedimiento rimado. Prácticamente en la tradición rusa no hay poetas que no rimen. Entonces eso obviamente planteaba unos retos especiales para ser traducido en otros idiomas. Y ya digo que tuvo mucha suerte porque en algún momento él pudo sentarse con gente que no solo conocía muy bien el ruso, sino que le sirvieron un poco de coautores para esas nuevas versiones. Cuando él tenía que traducir esos poemas al inglés, seguía manteniendo la rima. Y no solo lo hacía, a veces si tenía que sacrificar aspectos del sentido, pues lo hacía. Y eso es una teoría que él, bueno, de alguna manera defendió. Y es que la poesía tiene que tener, no digamos eso que se llama musicalidad, sino un metro específico, tiene que tener requerimientos formales muy específicos que el traductor debe tener en cuenta a la hora de traducir. Bueno, esto obviamente plantea serios retos y por eso es que él se hacía eco del chiste de Transtomer. Realmente, desde ese punto de vista, tú estás no solo diciéndole al traductor que es un traidor, como se suele decir en el lugar común del traditore, traditore, sino del traductore, traditore, sino también es un asesino el, Ujú. el traductor, ¿no? Nabokov también lo vio así en algún momento, cuando hablaba de que lo que sirve un traductor de poesía a su público es la cabeza decapitada del poeta, ¿no? Como aquellas cabezas de San Juan Bautista y tal.
Ujú, Lo que hace el traductor es servir en bandeja una cabeza separada del cuerpo, ¿no? Es decir, matar al autor, matar algo del autor. Yo, sin embargo, soy más optimista. Yo creo que se puede hacer algo semejante a lo que hizo el poeta originalmente. Y desde luego, para mí, en este caso con Brodsky, lo que tenía sentido hacer era traducir su obra manteniendo cierta disciplina formal. Hay otras traducciones de Brodsky al español, la mía no es la primera, ujú. pero esta, que por cierto acaba de publicar Siruela a principios de este año, bueno, los invito a leer, es es una traducción en la que yo he intentado que los poemas sigan siendo poemas. He intentado que un soneto siga siendo un soneto, lo cual ya obviamente solo puedes hacer con un poema. Tiene un ciclo él Ok. de veintitantos sonetos, ahí yo solo conseguí hacer uno. Ujú. Pero digamos que no tiene sentido a mi juicio, o tiene un sentido demasiado parcial, traducir a Brodsky sin respetar ciertos aspectos formales. En estos casos, no necesariamente la rima, pero sí obligatoriamente mantener una uniformidad métrica. Eh, Bueno, Ernesto, ¿qué tal si nos vamos a Japón ahora? ¿Sí? En 2014 tú viajas a Japón y creo que casi te enamoras y te abdujo la poesía, porque te pusiste a estudiar poesía casi de manera no sé cuánto tiempo, 2 años o no sé cuánto tiempo, ¿no? Es realmente muy diferente. más, y los que me falta mucho tiempo, porque el japonés es una lengua obviamente sumamente difícil. A mí me interesaba mucho un poeta que ya conocía y sobre el cual había leído mucho, que es Matsuo Basho. Y me interesaba ciertas cosas que yo veía en la poesía japonesa, leída hasta ese momento en traducciones, pero que me parecía que abrían un campo de percepción no solo al lector, sino también al posible poeta. Yo también escribo poemas y me pareció encontrar en la poesía japonesa, sobre todo en Basho y en otros poetas de su época, me pareció encontrar recursos que no estaban en la estética occidental, al menos en los poetas más conocidos por mí en ese momento. Sí, yo empecé a estudiar japonés por la poesía, ¿no? Y bueno, ha sido inseparable de eso lo que he hecho. Desde luego el japonés, que de por sí es una lengua muy difícil, eh, tiene también un nivel, una escala histórica, es muy difícil descifrar, incluso para lectores japoneses, poesía del siglo XVII. Ujú, Hay muchas maneras, han cambiado formas, tácticas. Es complicado. Se usan kanjis que ya prácticamente están en desuso. Entonces, al mismo tiempo que estudiaba el idioma, estudiaba mucha crítica y teoría sobre poesía japonesa también. ujú. Y casi Em, todo eso está traducido a muchas lenguas, ¿no? Sí. Ujú. Aquí en esta obra tuya, Hoguera y Abanico, que son las versiones de Basho, para el lector, nosotros, para el lector occidental, aparecen una serie de términos de cómo, qué tipos de poemas, que hay muchos. En esta conversación de hoy nos centraremos más en el haiku, que más o menos todo el mundo, bueno, todo el mundo ha oído, todo el mundo sabe, incluso juega. Pero bueno, aparecen muchos otros más, como tanka, waka, renga, haikai, etcétera. Y haiku, no sé si brevemente podrías llevarnos hasta el haiku un poquito con estos términos. Claro, claro. Mira, brevemente, porque son temas, ya te digo, complejos. Yo Sí. hice una antología que está publicada por Pretextos hace unos años, que es la antología más extensa que existe eh, de Bacho en castellano. Es una antología bilingüe, los poemas están comentados,
y yo abundo sobre la historia y la estética de Bacho en un largo prólogo. Entonces, Ujú. brevemente, eh, el nombre de Bacho se asocia principalmente a eso que solemos llamar haiku, es decir, una breve estrofa poética de 5, 7, 5 sílabas, eh, casi siempre de 3 versos, aunque en japonés es una sola línea, obviamente. Caligráficamente no hay esa división, pero sí hay unas pausas internas. Lo que nosotros conocemos hoy como haiku, es decir, esa estrofa que se ha hecho muy popular y que mucha gente imita y que se ha usado en muchas otras lenguas a partir de esa referencia, que es una idea un poco, una deformación de la idea original del verso japonés, de la estrofa japonesa. Es decir, Basho no escribió propiamente haikus, escribió eh, poemas más largos, poemas colaborativos que se hacían entre varias personas y cuya primera estrofa tenía esa forma que nosotros hoy hemos extrapolado a todo el concepto. Esa primera estrofa de un poema mayor, que puede tener muchas estrofas y que se van enlazando unas con otras y que es un poema colaborativo, Renga, Kazen, en el cual participan varios poemas, varios poetas, esa primera estrofa se llama en japonés Hoku y es el comienzo del haiku. Con el tiempo, muchos años después, se fueron volviendo populares esos comienzos, se antologaron y pasado el tiempo ya, en el siglo XIX, en la era Meiji, se independizó el haiku, se independizó de la función original del hokku, que era encabezar un poema colaborativo de estrofas enlazadas, es decir, lo que se llama un renga, un kazen, etc. Em, Esa es la diferencia entre haiku y hokku. En el siglo XIX decía, esto se independizó con un famoso Haijin, un escritor de haiku que se llama Asaoka Shiki, y Chiki fue un autor que le dio de alguna manera independencia al poema. Y hoy en día, bueno, pues estamos más cerca de la idea de Chiki que de la idea de Basho, Ujú. obviamente. Una cosa que, perdona, que he observado al ir leyendo los poemas es que no tienen título. Sí, no, eso se considera superfluo. Te voy a explicar. En la tradición clásica de la poesía clásica japonesa hay dos grandes formas, ¿no? Está el waka, que es lo que nosotros llamamos tanka, que es el más antiguo, el que está en las antologías, las grandes antologías de la literatura japonesa que han llegado hasta nosotros, el Manyoshu y el Kokin Wakashu. Y después en otra, Hyakunin Isshu, que es posterior. eh, el waka es una estrofa que básicamente se dedicaba a poemas de amor, de tema amoroso, y bueno, es la que encontramos en las traducciones de esas antologías importantes de poesía clásica que hay hoy. La estrofa del waka es 5 sílabas en el primer verso, 7 en el segundo, 5 en el tercero y luego al final un pareado de 7, 7 y 7. Bueno, son 31 sílabas en total y esa es la forma original de la poesía clásica antigua. Esos poemas a veces llevaban, que se incrustaban en otros relatos, en otras obras, y tal, a veces llevaban títulos. Ujú, Eh, Se ujú, consideraba bueno, había que precisar las circunstancias en las cuales eh, habían esas obras de tema amoroso se habían dado. Luego, en otros poemas colaborativos y tal, ya no era necesario poner título porque eran poemas que se hacían, bueno, los
hokku, los poemas más largos, donde participaban varios poetas con estrofas enlazadas y tal, se hacían como parte de ciertos rituales. Bueno, cuando se inauguraba un templo, cuando se nombraba un emperador, etcétera, ¿no? Estás No era hablando de algo, necesario. perdona, de algo oral, solamente oral y espontáneo, estas No, no, no. oraciones. Era poesía escrita, era una poesía ceremonial que se leía y se escribía. Tenía un peso, lo escrito, un peso fundamental. A diferencia de otras tradiciones en Occidente y tal, que tienen, lo oral se mantiene hasta muy tarde. En Japón, lo oral, bueno, la palabra uta, versos y tal, el concepto mismo de poesía, se consideraba que el origen era el canto, pero básicamente fue escrita. Se escribió mucha poesía en chino y después cuando ya se empezó a usar el japonés, pues se crearon estas antologías un poco de una manera con cierto chauvinismo, como para decir, nosotros, a diferencia de los chinos que hacían otro tipo de poemas, tenemos nuestra propia forma estrófica y tenemos estas antologías del Waka y tal. Te decía lo del título, y me he extendido, porque en los poemas estos colaborativos sí había título. Pero claro, eran poemas que al principio eran de 100, ciento y pico de estrofas, después, bueno, se popularizó el Kazen, que eran 36 estrofas que se iban enlazando, cada poeta leía, había ciertas normas que ya luego podemos explicar, eh, pero el haiku propiamente eran los primeros tres versos de ese poema más largo, digámoslo así, de ese poema colectivo más largo. Y claro, ahí Ujú, no hacía falta, ahí lo que sí había que poner era un kigo o una palabra que denotara en qué momento del año de la estación se estaba haciendo el poema. ujú. Eh, Em, yo he tomado un haiku al azar de La sombra en el espejo de Fusen, que, bueno, para ver esto de la métrica, ¿no? Del 5-7-5, que dice aproximadamente, creo, Kyo to iu, Kyo zo makoto no, Yuribo toke, 5-7-5, que tú has traducido, justo ese día se derrite el muñeco hombre de nieve, 5-7-5. La pregunta es, ¿cómo conseguir un mismo significado y una misma métrica? ya, bueno, sí, no, no es sencillo, pero para mí no tiene sentido esquivar, hay autores que lo hacen en varios idiomas, ¿eh? No tiene sentido esquivar esa norma básica. Las sílabas, es importante precisar, las sílabas en japonés, las sílabas métricas, lo que nosotros conocemos como sílabas métricas, se llaman morae, moras, y se parecen mucho, no son exactamente como en español, pero sí se parece. El japonés, que es un idioma endiabladamente difícil desde el punto de vista fónico, no presenta mayores dificultades a un hablante de español, ¿no? Eh, sí, yo creo que es importante mantener la estructura. No solo por la cosa de la concisión, ¿no? Que es una característica muy importante, no solo de la poesía, sino de toda la cultura japonesa, sino también porque es la manera de poner un reto que nos coloque también en el lugar de la creación poética. Es decir simplemente sin ninguna medida en prosa lo que dice un poema no tiene sentido. Uno tiene que construir un poema nuevo cuando traduce un poema. Y obviamente lo ideal es que no lo traicione, sino que y no invente cosas. Pero a veces simplemente hay que conseguir imitar el efecto, no solo eh, mantener las metáforas, mantener ciertas pausas. Es decir, hay una serie de cosas, de retos complicados, que son los que hacen interesante el asunto, ¿no? Tú decías que en Brodsky la rima es importante, pero aquí no parece que haya rima, no hay rima. No, la poesía japonesa no es rimada.
No hay rima. Eso es una cosa también muy interesante. Hay muchísimas aliteraciones y rimas internas, pero no hay ese concepto de rima eh, como existe en las lenguas romances. Ujú, De que básicamente porque, bueno, sería un tanto monótona. La mayoría de las palabras japonesas terminan en vocal. ujú, Entonces, lo que sí hay son muchos juegos internos. Entonces, en ocasiones, vale la pena apelar a lo que nosotros llamamos rima asonante para poner en evidencia estos juegos. Otra cosa importantísima que hay en japonés, que claro, eso sí cuesta mucho más trabajo traducir, son juegos de palabras. Es decir, juntando lo que parecen dos palabras se crea otra. Y ese sentido eh, de Kioto, digamos, ¿no? Kioto también es Kioto. Entonces, ese sentido de esos juegos de palabras son parte importantísima de la tradición japonesa, sobre todo de esta época y del haiku, sí, del renga y del haiku, ¿no? Ese sentido eh, del ingenio con J, como decía Juan Ramón, es parte fundamental, hasta tal punto de que para muchos autores llegó a degenerar, era más valioso hacer un buen juego de palabras en japonés que, bueno, sí, hubo varias escuelas, se peleaban unas con otras. Había una escuela que defendía mucho esta cosa de los juegos de palabras, de un tipo de ingenio verbal ujú. inseparable de la poesía. Entonces, no, contestándote, no hay rima, pero sí hay muchos recursos sonoros, fónicos. Aparte de los múltiples significados que puede tener una palabra también, y metafóricos y Sí, eso insinuatorios es y... fundamental en japonés, tú sabes, una misma palabra, sí, una misma un mismo sonido, una misma palabra puede tener varios sentidos, ¿no? No sé, matsu, quiere decir pino y es el verbo esperar. Entonces, esto hace que se pueda hacer poemas con muchas alusiones, muchos dobles sentidos, lo cual se suma ya de por sí a otras características, que es que en todo haiku, además de la palabra estacional o el kigo, o sea, tiene que haber también una pausa, un tipo de pausa, tiene que haber como una especie de momento de cesura interna que es parte constitutiva del género. En Hoguera y Abanico comentas que la popularidad del haiku tiene mucho que ver con que una parte esencial del texto queda a cargo de quien lo lee o escucha. ¿Podríamos decir que en este caso queda a cargo del traductor? Sí, sí, cuando yo te decía al principio que no estábamos cuando estábamos fuera de cámara, te decía que a mí no me gustan las teorías preconcebidas de la traducción abstractas. Yo creo que en todo caso habría que hacer una fenomenología la traducción. Y uno de los rasgos de esa fenomenología, de esa experiencia, mm, es la lectura que hace el traductor. Es decir, hay dos niveles de esa experiencia. Una es la lectura que hace el traductor del poema y luego la lectura que hace el lector de lo que ha hecho el traductor. Ujú. Y ese proceso es muy importante. Desde luego, hay veces que uno tiene que escoger o privilegiar uno de los muchos sentidos posibles en los casos en los que la ambivalencia es muy marcada o es intraducible, sencillamente. Y entonces por eso uno lee versiones de muchos haikus y vas a ver que es un mundo tremendo, de una variedad tremenda, pero a veces incluso contradictorio. Tú dices, pero ¿cómo es posible que de este mismo poema se hayan hecho estas versiones tan diferentes entre sí, ¿no? Bueno, a ese respecto he elegido uno, concretamente, aquí en Hoguera y Abanico, me parece que es de Hoguera y Abanico, que, bueno, el original dice Inazuma ni Satorano Ito no Tatosa yo. Tú lo has traducido, cuán admirable que ante el rayo no diga la vida es vana. Octavio Paz tradujo, admirable aquel que ante el relámpago no dice la vida huye. Asiaín,
cuánta nobleza del que no se ilumina ante el relámpago, y blithe, how admirable, he who thinks not life is fleeting when he sees the lightning. Y piensas como lector, ¿no? ¿Cuál es la buena? ¿Qué es lo que dice? Con Sí, tantas interpretaciones. Como sí, no, lector, es ¿cómo que puedo distinguir? es imposible, es imposible. Sí, tú puedes ver los términos, bueno, en chino también se ve una traducción palabra por palabra, pero no, además te iba a decir, están los casos de traductores como el propio Paz, que hizo varias versiones del mismo poema, a veces no parecidas, a veces bastante lejanas. Y con Aurelio Asiain, que es a mi juicio el mejor traductor de poesía japonesa al castellano, al español, con Aurelio tengo un pues, buen amigo, tengo muchas conversaciones y muchas veces las versiones van cambiando con el tiempo, ¿sabes? Porque encuentras un matiz o vas descubriendo tú mismo que lo que el poeta, el énfasis del poeta estaba en otra cosa. Tú tienes que hacer una interpretación. En este caso, por ejemplo, el relámpago eh, es casi una manifestación física de la iluminación, de lo que la voz del poeta está intentando manifestar como, en este caso, Basho, como una iluminación, un proceso de iluminación. Pero luego, en la poesía japonesa se usa muy poco la primera persona. No hay esta cosa tan occidental de verlo todo en los términos del yo poético, ¿no? Es muy neutro, es prácticamente el haiku se dedica a describir una experiencia, a marcar un momento, a una observación determinada, pero no hay aquí una cosa muy personal, ¿no? Todos esos matices hay que tenerlos en cuenta, cada versión, por eso a mí me gusta hablar de versiones, cada traducción es una versión, Ujú. obligatoriamente. ¿Tú crees entonces que, por ejemplo, un lector japonés leyendo haikus en japonés con su vecino japonés van a interpretar lo mismo? ¿O No, 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 para tampoco? nada. De hecho, bueno, tengo varios amigos japoneses y es algo que he discutido. Ellos obviamente entienden más, entienden cierto contexto, les suena de otra manera, es decir, hay un oído japonés, hay frases que a ellos les resultan, o asociaciones de sonidos que a ellos les resultan cómicas o que les resultan más poéticas, entre comillas, que otra, que es algo que yo no consigo percibir. Pero fíjate si hay diferencias, que hay un famoso libro de Makoto Oka, un gran estudioso de la poesía de Basho, que se llama Basho y sus intérpretes. Y ahí es un libro muy interesante porque ahí él pone el poema en japonés, pone la transliteración palabra por palabra en inglés y luego pone abajo todas las interpretaciones que han hecho los críticos desde que el poema se hizo público sobre el verso. Y hay interpretaciones realmente increíbles, es decir, que tú nunca imaginarías. Y sin embargo, se han ido a veces volviendo canónicas, se han ido volviendo importantes, parte de la cosa, porque eso es algo importante. Recuerda que hablamos de una poesía muy antigua Ujú, y hablamos también de un país donde la poesía ocupa un lugar especial. Hay pocos lugares donde se respeta tanto la poesía como Japón. Se aprende en la escuela, todo el mundo para llegar a la universidad se sabe muchos poemas de memoria. Digamos que bueno, hay incluso un juego, el Uta Garuta, muy popular y se ha popularizado por el manga y todas estas cosas que justamente se basa en que la gente, los jugadores se saben los poemas de memoria. En unas cartas está la primera parte del waka, en la otra se van leyendo los finales, tú tienes que adivinar, en fin, que es una cultura letrada muy antigua y tiene ujú. muchos niveles y muchos códigos. ¿Tú crees que el autor deja ese espacio subjetivo al lector de manera intencionada?
Sí, pero eso es algo que pasa también con Mallarmé, ¿no? Sí, con otros. Pues eso es parte de la poesía. En la poesía japonesa esto es lo que se vuelve más llamativo porque es una poesía breve. O sea, no es lo Ujú. mismo un soneto de Mallarmé, claro, que un poeta, que un poema que tiene, ¿sabes?, 17 sílabas. ¿No? Entonces, es curioso que ellos hayan logrado encerrar ese efecto clave de la poesía en esa cantidad pequeña de sílabas, en ese espacio, ¿no? Tan pequeño. Has comentado antes, pero no se ha desarrollado. El kigo y el kireji, algo que aparece en el haiku tradicional, ¿qué es y qué complejidad tiene a la hora de traducirlo? Bueno, el Kigo, por eso te decía que el haiku, lo que nosotros llamamos haiku hoy en día, muchos haikus no cumplen con la pauta que tenían que cumplir originalmente, pero digamos que al ser parte de este poema mayor y tal, era casi obligatorio que la primera estrofa, el hokku, esos tres primeros versos, tuvieran, incluir un término que hiciera referencia a la estación del año en la que se estaba escribiendo el poema o se estaba celebrando la sesión poética, ¿no? Esto obviamente parece que es algo que haga referencia a una de nuestras cuatro estaciones, primavera, verano, otoño, invierno, pero no es así. Para los japoneses todo el ciclo estacional es mucho más complejo que simplemente cuatro estaciones. Tienen por lo menos 12 momentos importantes del año y cada uno de esos momentos tiene a su vez códigos asociados, es decir, la presencia de determinado pájaro, cierta planta, eh, incluso ciertos rituales, esto de hacer el muñeco de nieve u otros juegos, los días en los que se celebran, hay todo un calendario muy complejo de fechas y de celebraciones rituales. Entonces, el Kigo era eso, era esa palabra, en una palabra había que dar ese momento, había que fijar el momento del ciclo estacional en el que se estaba efectuando la composición. Esto es algo que pasó luego, cuando el haiku se independizó del hokku, se quedó y entonces ya se fue de alguna manera sofisticando. Pero muchas veces en haikus occidentales, aunque haya alusiones a la naturaleza y tal, este código no se mantiene, o por lo menos no se mantiene. Esto sí está muy codificado en japonés. Hay una lista exacta de cuáles son los términos, cuáles son los kigos. Pueden buscarlo ahí en internet, lista de kigos. Ujú. Y la ¿Y presencia de el esas kireji? palabras. Y el kireji es una pausa que tiene que incluir el haiku. Es decir, la poesía japonesa es una poesía también que muestra un diálogo siempre. Eh, en el waka, es decir, en los tankas estos de amor, los poemas de amor, entre los tres primeros versos y los otros dos, en los pareados finales, había siempre una pausa. Casi siempre eran como dos voces. Tenía cierto carácter que hoy se dice dialógico, esa poesía, ¿no? Y esa pausa existe incluso en una estrofa más breve como el hokku o el haiku. Es decir, 5 7 5 puede haber una pausa después de los primeros 5, puede haber una pausa después de los primeros 12, pero incluso puede haber pausas en mitad de un verso, porque el haiku, su propia estética, es dualista, digámoslo así. Es parte de una filosofía dualista y muchas veces un aspecto de la estética de un haiku logrado tiene que ver con la idea de equilibrio entre dos cosas diferentes. Y eso se manifiesta con una pausa verbal o puede ser una exclamación, un tono. Eso también es otro asunto que vale la pena discutir, lo del el uso de los signos de puntuación que tú me habías dicho, ¿no? Sí, ¿cómo sabes dónde? Porque no hay. En los haikus no ves ni mayúsculas, ni signos de Sí, ortográficos, nada, pero tú sí que es los pones. era una ¿Cómo línea sabes? continua.
caligráficamente, pero sí estaba implícita la pausa. Entonces, claro, hay gente que ha preferido dejarlo todo en minúsculas, no usar signos de puntuación. Para mí no es así. En japonés no se usan esos signos de puntuación. Hoy en día, sobre todo en japonés clásico, no, se escribía todo continuo, ¿no? Una cosa pero en español yo creo que sí hay que usarlos y vale la pena usarlo porque es también redescubrir el sentido poético de ciertos signos de puntuación. No es lo mismo la pausa que marca unos dos puntos que la pausa que marca un punto y coma o incluso la diferencia entre los signos de admiración o interrogación. Eh, Estos matices existen en español a través de los signos de puntuación y vale la pena usarlos. Es decir, yo soy un defensor de esos signos. Lo que hay que usarlos bien. Es Ujú, decir, no abusar de los signos de exclamación, que es algo que se usa mucho en las malas traducciones de los haikus. Y claro, a nosotros no nos dice nada, pero ujú, sí a veces es que vale la pena sustituirlos por puntos suspensivos, porque lo que se nos quiere proponer es un tipo de pausa más melancólica que exclamativa, en fin. Cada traductor tiene su librillo, ya sabes, ¿no? ujú, Yo ujú, soy del equipo de los que prefieren usar signos de puntuación, pero con mucho cuidado. ujú. ¿Encuentras diferencia entre Basho, por ejemplo, desde el siglo XVII a la poesía contemporánea en los temas o ha cambiado mucho? Es el caso, desde luego que hay diferencias, ¿no? Pero es un caso muy curioso en cuanto a que el caso japonés, digo, porque las estrofas poéticas siguen siendo prácticamente las mismas que hace, tú sabes, a principios hace 8 siglos, ¿no? Es decir, tú dices, pero ¿cómo es posible que no haya formas nuevas, ¿no? Hoy en día se siguen escribiendo, bueno, obviamente hay poemas, poetas en verso libre, pero son parte de ciertos ejercicios vanguardistas, pero se siguen escribiendo haikus, se venden por millones, son los Aijin famosos son prácticamente semidioses en Japón. Bueno, Basho de alguna manera ya lo era. Venden millones de ejemplares de sus libros. Ujú, Eh, Me acuerdo ahora de una chica que se ganó muchos premios y tal, que lo que hacía era tankas en los que contaba la relación que tenía con un novio surfero y su enamoramiento. Es decir, los temas son contemporáneos, las formas de alguna manera siguen siendo las mismas de hace mucho tiempo y se considera que es parte de esa traducción. Es decir, en Japón no hay ese proceso que sí hay en la literatura occidental de matar al padre, cambiar la traducción, la vanguardia. Bueno, obviamente hay casos de escritores vanguardistas, ¿no? Que son la excepción, pero por lo general la mayoría de los escritores acepta las normas y no solo acepta, sino que dialoga con los códigos de la tradición. ujú. Bueno, me gustaría preguntarte muchísimas más cosas porque el tema es como que falta y queremos saber, pero tal vez antes de dar paso a las preguntas de las personas que nos han seguido, eh, ¿qué consejos darías tú a los posibles traductores de poesía en general? Sí, bueno, el principal consejo de un traductor de poesía es, hay un impulso cuando uno lee un poema que le gusta mucho en otro idioma, hay un impulso inmediato prácticamente a traducirlo. Yo creo que ese impulso es fundamental, es válido. Casi siempre yo he empezado, o los poetas que he traducido, o- ha sido a partir de ese impulso. Pero yo creo que antes de traducir un poema uno tiene que leerlo y releerlo muchas veces. O sea, uno tiene que llegar a entender ese poema hasta las últimas de sus consecuencias. Y eso es un proceso que lleva tiempo, que es exactamente, va en la dirección contraria de ese impulso espontáneo que nos lleva a querer traducir algo. Entonces, hay que combinar esas dos, el impulso espontáneo, esa espontaneidad que nos coloca en el acto de la traducción, de querer comunicar algo, que nos ha tocado especialmente, pero hay otro aspecto que es
tan importante como ese, que es entender muy bien, leer y releer, convivir con ese poema durante un tiempo. Y esa sería yo, bueno, yo creo el único consejo básico para Pero alguien que deberías, quiera ¿crees? traducir poesía, ¿no? ¿Y debería ser poeta para traducir poesía? Se puede, pero no es un requisito. ¿Qué cosa es ser poeta? Ya sabes, no es. Hay poetas que no han publicado ningún libro de poesía, ¿no? Es decir, sí, sí se tiene que entender que lo que vas a hacer es crear un poema nuevo. O sea, Bueno, Ernesto, pues yo por mi parte te doy las gracias por esta conversación tan interesante que se nos ha hecho muy corta y espero vernos pronto y pasamos aquí a las preguntas de los oyentes, ¿vale? Pues hasta vale, pronto, muchísimas Ernesto. gracias. Gracias. Bueno, muchísimas gracias por esta charla tan interesante. Traslado, como vamos un poco justos de tiempo, traslado las preguntas agrupándolas y además en algunos casos las intervenciones que has hecho, Ernesto, responden a algunas preguntas que nos habían llegado anteriormente. Por ejemplo, Sara nos pedía consejo para traducir apropiadamente un poema, nos has dado ahora unas pautas en este sentido. Y luego hay varias personas, la propia Sara o Richard Eider, que han mencionado la cuestión de la prioridad, es decir, ¿qué hay que priorizar teniendo en cuenta la complejidad, la cantidad de factores, de retos a los que te tienes que enfrentar? ¿Qué dirías en este sentido? Es que no es una lucha entre la forma y el significado, ¿sabes? No hay una lucha entre se- sentido y forma. Lo que caracteriza a un poema es que están tan unidos el continente y el contenido, es decir, están tan juntos el significado y la forma, que es algo que solo puede ser dicho de otra manera, tú sabes, de esa manera. Entonces, ¿qué tiene que hacer un traductor? Buscar esa experiencia. Es decir, no se trata de escoger, mantengo el metro, mantengo la cantidad de sílabas, elimino una palabra. No, hay que volver a empezar de nuevo. Es como un Lego, ¿sabes? A veces lo tienes que desarmar todo para volver a rearmarlo. Tienes que buscar una solución que no te obligue a sacrificar, sino que imite la experiencia del original. A veces uno se queda demasiado pegado con la cosa de, mm, ¿sabes? ¿Qué hago? Se me queda una palabra importante fuera, un adjetivo, un matiz. Bueno, es decir, hay que volver a empezar. Esa es la cosa. Obviamente, por ejemplo, en el caso de Brodsky, por ponerte un ejemplo de traducción complicada de poesía, eh, yo no pasó una cosa importante, ¿no? Es que la antología canónica, ¿sabes? Los derechos de Brodsky, esto ya es, los lleva una agencia literaria muy importante, que es la de Andrew Wiley. Entonces, ellos tienen su antología canónica, los textos, los selected poems de Brodsky en inglés, que es un libro en el que participaron 10 traductores diferentes. Entonces ellos le dan a la editorial ese libro y dicen, tradúcelo al español. Y yo les dije, no, yo voy a hacer mi propia antología. ¿Por qué? Porque ustedes han hecho en inglés, han juntado los poemas que Brodsky aprobó, que en la que participaron 10 traductores. Ustedes están haciendo una antología de antologías. Si ya ustedes seleccionaron mejor, yo no estoy seguro de que esos sean los poemas, yo traduciendo desde ruso, no estoy seguro de que esos sean los poemas que mejor queden en castellano, en español. No necesariamente ese índice tiene que ser el mismo, exactamente el mismo. Y les traté de explicar esto muchas veces, no fue sencillo, pero al final lo comprendieron. A veces uno tiene que escoger y no puede traducir todos los poemas de un autor. Por ejemplo, para mí no tiene sentido, tratándose de poetas como Brodsky o Bacho y tal, traducir todos sus poemas, ¿no? Porque hay
la mitad vas a perder lo esencial. Entonces, escoge los poemas en los que hayas conseguido que te queden muy bien. Es decir, que hayas realmente estés satisfecho con lo que has hecho, que hayas conseguido replicar la experiencia del original. No aquellos que simplemente están ahí porque en tal año los escribió. Es muy importante tener esa capacidad de poder escoger. Nunca vas a poder traducir en poesía, estoy hablando, todo de determinado poeta. No se puede. Es decir, tienes que limitar el campo. Tienes que hacer una antología, tienes que tratar de que la experiencia de esa traducción sea algo, una obra nueva. Y Muy bien. Eh, Desde luego está en la línea de lo que nos has estado comentando. Eider introduce una cuestión sobre la que quizá tienes alguna aportación interesante. Dice que en el caso de los textos contemporáneos con autores vivos, ¿crees que es importante que haya cierto diálogo entre autor y traductor? puede funcionar, a mí me ha funcionado a veces con Valerio Magrelli, un poeta italiano importante, contemporáneo, vivo, son muy buenos amigos. Eh, él puede leer español. Él dice que sabe español, pero no es así. Si no tiene, obviamente, el dominio. Hay veces que me dice, bueno, ¿y por qué no pusiste? Y digo, porque eso tiene otra cantidad de sílabas, en fin. Eh, pero a veces ayuda y otras veces no. Yo creo que el poeta no tiene que tratar de prescindir, por lo menos en un primer momento, de lo que opina el autor. Los autores de otros idiomas a veces siempre creen eh, que los están matando, como para usar la famosa metáfora. Es muy difícil que uno de ellos apruebe una traducción más creativa, una versión más creativa. Es complicado. Ellos se aferran a su experiencia y entonces simplemente hay que usar determinados argumentos para que entiendan, pero un poeta suele querer aferrarse al original. Sin embargo, Brodsky, por repetir el ejemplo anterior, cambió muchísimas cosas cuando hizo las versiones al inglés de sus poemas en ruso. Muy bien. Paula hace una pregunta, en parte ya, bueno, ya has ido dando pistas sobre este tema, pero quizás quieres añadir algo. Dice, ¿cómo se traducen las ambigüedades, juegos de palabras o referencias culturales? No sé si quieres añadir algo a lo que ya has dicho. A ver, hay que mostrarlas. Hay veces hay que mostrarlas. A veces obviamente no puedes hacer lo mismo, pero sí puedes aprovechar bueno, en determinados casos vale la pena poner una nota al pie. Yo no soy muy partidario de las notas. Creo que hay que mostrarlo en el poema, pero hay casos en los que vale la pena añadir alguna nota, ¿no? Ujú, Y luego, por ejemplo, en el libro de Basho, yo lo que hice fue que recursos que estaban y ambigüedades que estaban en un poema determinado, en ese poema yo no había conseguido mostrarlo, me había parecido imposible mostrarlo en la traducción, pero en otro poema sí, sí me pareció posible y lo hice. Es decir, en otro poema me pareció que ese recurso que no estaba en ese original exactamente, pero me pareció que sí en la traducción podía mostrarse o mostrar una ambigüedad, entonces sí lo hice. Determinadas pausas para mostrar los diferentes tipos de pausas, en fin, cosas. Por eso es importante traducir, no traducir solamente un poema de un autor, que también es un impulso válido, pero casi siempre, sino estudiar al poeta que vas a traducir, es decir, leerlo todo sobre ese poeta, ¿no? Antes de traducir, aunque sean 5 o 6 poemas. ujú. Eider, al hilo de lo que comentabas antes, dice, entonces se podría decir que una traducción poética es la escritura de la lectura personal que ha hecho el traductor del poema. Sin duda, pero Ujú, tanto lectura como escritura, ya te digo, son procesos, experiencias, no se pueden dictar normas de antemano, solo se ven sobre la marcha, ¿no? ujú, Es decir, porque cada poeta también propone ciertas exigencias y cada idioma también, ¿no? ujú. Muy bien, y ya para acabar, Richard se interesa por cuáles son tus proyectos actuales. Ah, mira, Brodsky es mi poeta, digamos así, favorito. Lástima que es
extremadamente difícil, pero estoy trabajando en un largo poema eh, satírico que escribió, que es un diálogo entre dos enfermos en un manicomio. Gorbunov y Gorchakov se llama. Y ese es mi proyecto. Yo por lo general tengo la suerte de que puedo escoger lo que traduzco. Acabo de traducir un par de cosas del francés que me gustaron mucho y estoy ahora con ese libro de Brodsky, pero bueno, básicamente voy a hacer un descanso porque lo de Brodsky me ha dejado un poco agotado. Voy a esperar un poco de tiempo. La traducción, ya sabes, es una cosa muy triste, está mal pagada, suele estar mal pagada la traducción literaria y, representa un esfuerzo tal que a veces uno dice, sobre todo si escribes poemas, dice, bueno, he pasado más trabajo escribiendo, traduciendo este poema que escribiendo mi propio poema. Yo a veces algunas traducciones que me han costado mucho trabajo las incluyo en mi libro de poesía, como hacían Salvando la Distancia, Guacamón o Valente, ¿sabes? Porque realmente hay veces que es un esfuerzo muy semejante al que implica hacer tu propio poema, ¿no? Ujú. Muy bien, pues muchísimas gracias por esta interesantísima conversación. De cara a nuestra audiencia, os emplazo para la próxima cápsula, que será el día 13 de noviembre a las 18:30. Será una conversación entre Carme Mangirón y Rubén Giró en catalán sobre traducción de videojuegos. Esta cápsula además la realizaremos en homenaje y en recuerdo de nuestra compañera de la Universidad Autónoma de Barcelona, Olga Torres, que falleció recientemente. Muchas gracias por la asistencia, muchas gracias a nuestros invitados y, como digo, nos vemos en la próxima cápsula.